Aquí empieza La Leonera. Con Óscar Chamorro. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí empieza La Leonera. La Leonera. Volvemos enseguida. Alto, este es tu momento. Prepárate en Academia de Estudios Policiales para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Convocadas 2.456 plazas para Policía Nacional, 21 plazas para Policía Local de León y 1.671 plazas para Guardia Civil. Una de esas plazas cambiará tu vida y solo tienes que venir a prepararla a la Academia Líder en Castilla y León. Academia de Estudios Policiales está en la calle del Carmen número 7, segunda planta, edificio Roma. Teléfono 987 23 35 32. Nos avalan 30 años de experiencia. En Yanda Interiorismo cuidamos tu espacio con diseños exclusivos. Con tus indicaciones y nuestros interioristas diseñaremos tu proyecto de principio a fin. Vestimos tu hogar y creamos diseños activos. Creamos tu ambiente con soluciones dinámicas y eficaces. Tendencias en materiales sostenibles. Satisfacción garantizada. Proponnos y nosotros te lo diseñamos. En Yanda Interiorismo. Buscamos tu estilo. Y una decoración selecta. En el corazón de León, en pleno barrio húmedo, disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el Bodegón Asturleonés. Local totalmente climatizado, 3 salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir. Somos expertos en cachopos, ven y prueba el de cecina, jamón ibérico, setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón, finalista en el campeonato Mejor Cachopo de España. O si lo prefieres, puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra. Bodegón Asturleonés. Estamos en la calle Plegarias, junto a la iglesia de San Martín. León, ¿te lo vas a perder? ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. 3+2, sofá butaca, cheslong, sillones relax, muebles de salón, alfombras, cuadros, mesas de centro y ¡voilá! Salón nuevo. Salón nuevo. En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Párroco Pablo 1038, Trobajo del Camino. Detrás de la iglesia de Santa Ana, donde las tiendas de Saray, se encuentra Saray Cortinas. Es como entrar en tu casa. Mucha cortina en exposición, estores, edredones, cojines y juegos de cama. Saray Hogar Cortinas no te cobra los desplazamientos hasta tu casa para presupuestarte. Solo tienes que marcar en 987 26 24 06. Elige entre los mejores tejidos y déjate asesorar por profesionales. Te esperamos en Saray Hogar 41, donde las tiendas de Saray. La Leonera. Ya estamos aquí. La imposición del mundo romano en Hispania convirtió a nuestro país en un enclave estratégico desde el punto de vista económico y militar para conseguir el completo dominio sobre el Mare Nostrum, designación latina con la que Roma se refería al mar Mediterráneo. Es por esta importancia y por la necesidad de mantener la paz en Hispania, por lo que se instala de forma permanente un campamento militar en lo que actualmente es el centro histórico de la ciudad de León, creado por la Legio VII Gemina sobre los restos de un campamento anterior, el de la Legio VI Victris. No son estos únicamente los vestigios de gran importancia que nos dejaron los romanos, ya que debemos reseñar que Astorga, la antigua Astúrica Augusta, también fue fundada por una legión romana, la Legio X Gemina, y que con el paso de los años llegó a ser la capital del Conventus Asturum, es decir, centro político y religioso de la zona. Parece que únicamente tenemos en nuestra región un pasado romano militar, pero no es así. Cada uno de estos enclaves militares, con el paso de los años, fueron convirtiéndose en ciudades habitadas por la población civil, y que nos dejaron testimonio de los primeros eventos que vivieron. Son elementos dignos de destacar las villas romanas que alberga nuestra provincia. Puentes, miliarios, murallas e infinidad de restos materiales hallados en numerosas excavaciones arqueológicas que dotan a nuestro pasado de un mayor enriquecimiento cultural mediante el estudio, análisis y divulgación de los vestigios que nos dejaron.
Hay que hacer un claro agradecimiento a aquellas personas que comenzaron a interesarse por el pasado romano de León, como Enrique Flórez y Manuel Risco, autores del siglo XVIII que aceptan que el campamento fortificado en la Legio Séptima Gémina es el punto de arranque de lo que siglos más tarde ha sido la actual ciudad de León. Antes de adentrarnos en conocer profundamente la historia del periodo romano en León, debemos plantearnos varias preguntas para entender la importancia y lo necesario que fueron estos enclaves para Roma. ¿Por qué decidieron de asentarse aquí? ¿Cuál era su misión? ¿Algún romano importante de origen leonés? ¿Cómo se abastecía el campamento? ¿Llegaron solo legionarios o también población civil? ¿Tenían alguna relación con las famosas minas de las Médulas? ¿Qué elementos componía el campamento? ¿Cómo era su vida diaria? ¿Cuántos legionarios había? ¿Qué importancia tiene para el Imperio Romano el asentamiento en León? Estas gentes no formaban un conglomerado homogéneo, sino que la península ibérica contaba con gran multitud de asentamientos previos a los romanos con una identidad, costumbres y tradiciones diferentes. En lo que actualmente es la región leonesa, habitaban mayoritariamente los pueblos conocidos como astures y una pequeña sección de vaceos localizados en la zona sureste. Este sector astur se dedicaba a la ganadería y en menor medida a la agricultura. Su estructura social era matrilineal, es decir, la mujer heredaba y tenía en su haber la propiedad de bienes muebles. Además, eran las encargadas de organizar los matrimonios de su prole y una vez que daban a luz, eran sus maridos los que se encargaban de la crianza de los recién nacidos. Como pueblos independientes del poder de Roma, se organizaban en pequeñas comunidades de castros amurallados y situados en lugares estratégicos con difícil acceso. Sus casas eran circulares y construidas a base de hiladas de piedra. Se pueden destacar entre la multitud que alberga nuestra provincia los de Peña del Castro, en la Ercina, y Castro Vergidum, en Valteville de Abajo. Pero si hay un poblado anterior a los romanos y con gran relevancia en León, es la ciudad de Lancia, que se encuentra en el término municipal de Villa Sabariego, a escasos kilómetros de la capital leonesa. Se comenzaron las labores arqueológicas en el siglo XIX y aún en la actualidad se continúan realizando campañas de excavaciones. Se han localizado ya bastantes zonas de la ciudad y algunas áreas habitacionales con suelos de tierra apisonada y agujeros de poste y hogares. En el estudio arqueológico de la evolución de la ciudad se observa la superposición de restos romanos sobre las evidencias astures debido a que Lancia, en el año 25 a.C., fue sometida por Publio Carisio y pasó a convertirse en una ciudad de dominio romano. Al igual que se produce una progresiva romanización de zonas de la provincia, lo mismo ocurre en lo que actualmente es la capital leonesa. Siempre se ha tomado como punto de referencia de fundación de León el establecimiento de la Legio Séptima Gémina en el actual casco histórico de la ciudad. Pero gracias a especialistas de gran importancia, el estudio del pasado romano leonés adquirió una relevancia de primer orden en el panorama arqueológico nacional e internacional. Fueron ellos quienes en el siglo XX plantearon la posibilidad de un establecimiento legionario anterior basándose en la existencia de dos inscripciones. La primera de ellas localizada en la fábrica de la muralla leonesa, junto a una de las puertas del antiguo campamento, y la segunda aparecida en Rimini, Italia, la cual hace referencia a la Legio Sexta Victris, participando en la represión de una rebelión astur durante el gobierno del emperador Nerón. Estas evidencias, junto a excavaciones de décadas pasadas y sobre todo elementos cerámicos extraídos del subsuelo leonés, han sacado a la luz más información sobre el campamento de esta legión que estuvo acantonada en León. De forma muy generalizada, podemos dividir el campamento en tres grandes núcleos: la retentura, los latera pretoril y la preetentura. Los latera pretoril ocupan el área central del campamento y es la zona donde residen los encargados de la legión que ahí habita. Al norte de la retentura y al sur de la pretentura
Siendo ambas zonas donde habitan los legionarios, hay talleres y graneros. Los campamentos del ejército romano siempre fueron edificados siguiendo el mismo modelo: planta rectangular y 2 calles principales, el Cardo Maximus, que se extendía de norte a sur, y el Decumanus Maximus, de este a oeste, lo que dividía este recinto en 4 partes iguales. El resto de las calles y construcciones se trazaban horizontal o verticalmente, paralelas a las principales. Además, la Vía Sagularis recorría todo el perímetro interior del campamento, bordeando la muralla, y por último hay que reseñar la Vía Principalis, actual calle ancha. Las 4 puertas que dan acceso al interior del campamento están perfectamente identificadas. Así, la Porta Documana coincide con la actual puerta monumental, denominada como Arco de la Cárcel. La Porta Pretoria estaría muy cerca de la actual Plaza Mayor. La Porta Principalis, destra, se localiza en la parte más noroccidental de la Vía Principalis. Y la Porta Principalis sinistra es la llamada Puerta Obispo, junto a la catedral. Centrándonos ya en la primera legión, que se asentó en nuestras tierras, la Legio Sexta Victris, cuyos honores se reflejan mediante la palabra Victris, que en castellano significa victoriosa, estuvo asentada en nuestra capital durante casi un siglo. Pero, ¿cómo llegó hasta estas tierras? El motivo principal vino de la mano del emperador Augusto, creador de un nuevo sistema político que dio fin a la República Romana y que instauró lo que conocemos como Imperio Romano. Al inicio de su mandato, la única zona de la península ibérica que no estaba bajo el poder de Roma era al noroeste peninsular. Para conquistarlo, inició una serie de conflictos bélicos conocidos como las Guerras Astur-Cántabras, acaecidas entre los años 29 al 19 a.C. La supremacía romana quedó patente en estos enfrentamientos, quedando así todo el territorio peninsular romanizado. ¿Pero cuándo llegaron a León? Por los materiales de esa época encontrados en las excavaciones arqueológicas, podemos determinar que se acantonaron en nuestra ciudad desde finales del siglo I a.C. hasta la época Flavia. Principalmente se han encontrado restos cerámicos de Terra Sigillata hispánica, aunque también son significativos los de Terra Sigillata itálica. La denominación latina de Terra Sigillata se debe a que estas cerámicas, caracterizadas por el rojo brillante que tienen sus pastas, suelen tener en la parte exterior de sus bases un sigillum, o lo que es lo mismo, un sello con la marca del alfar en el que fueron hechas. Se ha identificado una producción local de esta tipología cerámica firmada por el alfarero llamado C. Licinius Maximus, que se cree que fue quien abasteció de estos elementos cerámicos a este primer campamento aquí asentado. Empezamos ahora a conocer cómo era ese campamento que la Legio Sexta Victris levantó en la capital. Este recinto se fundó hacia el cambio de era. Al exterior contaba con un terraplén con foso de perfil en V, formado por 2 paramentos de madera con postes verticales de refuerzo y un relleno interno de grava y arcilla. Fuera de las defensas se desarrollaba una superficie varia de unos 7 metros de anchura y que se encontraba pavimentada con pequeñas piedras. Sobre el año 15 después de Cristo, en el recinto del campamento, se realizan algunas modificaciones. Ahora el terraplén exterior se construirá por bloques rectangulares de tierra y césped, denominados como tapines o caespiles en latín, que se colocaban en 2 líneas paralelas y estaban rellenos por tierra mezcla con cantos de río. Su disposición interior era regular y de él se han localizado restos de barracones de legionarios y un complejo artesanal metalúrgico, entre otros elementos. Por lo demás, el resto de sus edificaciones seguían el mismo esquema que cualquier otro campamento militar romano. La cultura material
también está directamente relacionada con esta sexta legión, de la que destacamos varias monedas con resello de esta unidad, como el as de Augusto, que se muestra en pantalla, donde se observa claramente la contramarca de la Legio Sexta. Esta legión recibió el número ordinal séptima, como correlación a la sexta que aquí estuvo asentada. El origen de su denominación como Gémina le fue otorgada tras la batalla de Cremona, en Italia, en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Allí nuestra legión sufrió considerables pérdidas, y para poder completar de nuevo sus efectivos, se tuvieron que unir a ellos más contingentes de legionarios procedentes de otras legiones en las que su número también había disminuido. Con este hecho se puede justificar su epíteto Gémina, el cual puede ser traducido como doble, gemela o acoplada. Pero no solamente era denominada como Legio Séptima Gémina, sino que tenía otro apellido en su nombre, Felis. Para este se baraja la posibilidad de que lo hubiese recibido en el año 69 después de Cristo como recompensa por algún hecho excepcional contra los germanos, en el periodo en que esta legión estuvo asentada en Rin. Así podemos decir que la Legio Séptima Gémina Felis permaneció en nuestra capital durante prácticamente un siglo. Suetonio, historiador y biógrafo de algunos emperadores, da rasgos de dónde fue su fundación. Siguiendo a estos textos clásicos, se fija el nacimiento oficial de la Legio Séptima en Clunia, en la provincia de Burgos, asentamiento más o menos cercano a la actual ciudad de León. Con el lugar fundacional referenciado, hay que investigar sobre la fecha exacta en la que fue creada. Existen 3 inscripciones que celebran el natalicio de Aquila, de esta legión, y que la sitúan Quatur Idus Junias, o lo que es lo mismo, el 10 de junio. Fecha que coincide con la presencia en Clunia de Galba, personaje decisivo para su historia. El emperador Nerón muere el 9 de junio del año 68 después de Cristo, y ese mismo día Galba fue elegido emperador por el Senado romano. No parece una casualidad que la fecha del natalicio de la legión sea justamente el día siguiente a la proclamación oficial de Galba, su creador. Tiempo después, esta séptima legión fue hacia Roma y tras la muerte de Galba se acogió bajo el poder de un nuevo emperador, esta vez el creador de la dinastía Flavia, Vespasiano. La legión volvió a Hispania bajo su mandato, donde se estacionarían de forma permanente a partir de la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Aunque todo el territorio de Hispania estaba ya pacificado y romanizado, el no peninsular, que actualmente comprende el norte de Portugal, Galicia, León, Asturias y parte de Cantabria, continuaba siendo una zona poco segura, ya que las poblaciones que allí habitaban y que habían sido sometidas años atrás durante las guerras cántabras no habían asimilado completamente el proceso de romanización. Este fue uno de los motivos principales para el asentamiento de este cuerpo militar en León. Se establece de forma permanente un campamento militar en este área para que el gobierno de Roma pudiera asegurar una rápida respuesta en el caso de que las poblaciones conquistadas años atrás intentaran sublevarse. Otro de los objetivos que perseguían era el control sobre los ricos yacimientos de oro de esta región y que, según Plinio, famosísimo historiador de la época, producían unas 20.000 libras de metal aurífero al año y cuya mayoría era extraído en las médulas. Por todos estos motivos, la prudencia aconsejó el establecimiento de una legión en territorio leonés, en un lugar estratégico desde el que se pudiera vigilar otras explotaciones mineras, asegurar el transporte del metal obtenido, garantizar el sometimiento bajo el poder romano de las tribus de la zona y desplazarse, en caso de necesidad, a los demás puntos de la península ibérica y del norte de África. Esta localización en el espacio que actualmente ocupa el casco histórico de León domina las comunicaciones naturales entre la meseta y el ámbito montañoso norteño. Además, un gran nudo de infraestructuras varias conectaba el lugar elegido para el asentamiento con prácticamente cualquier zona de la península ibérica. De esta forma surgió una red varia que conectaba entre sí las 3 capitales del noroeste, Astúrica Augusta, actual Astorga, Bracara Augusta, Braga,
y Lucus Augusti, Lugo, con la red general de calzadas que iba a Tarraco, Tarragona, por el este, y a Emérita Augusta, Mérida, por el sur. Tal era la importancia de las minas de oro situadas en las médulas para el imperio, que para su transporte se creó una nueva vía, la 18ª, también conocida como Vía Nova. La normativa romana ordenaba levantar los campamentos legionarios ex novo, es decir, donde no hubiera un asentamiento previo, y fuera de los núcleos de población preexistentes, pero siempre en una situación estratégica con respecto a ellos, y al área de vigilancia encomendada a su labor. En el caso de León, el primer requisito no se lleva a cabo porque en esta área de asentamiento ya hemos comentado en momentos anteriores que estuvo la Legio Sexta Victris. Con estas indicaciones fue elegido un alto cerro en la confluencia de los actuales ríos Bernesga y Torío para instalar un nuevo campamento romano. Una vez explicado por qué y con qué objetivo se asentó la Legio Séptima Gémina en León, es importante reseñar que el campamento consiguió atraer a comerciantes de las aldeas cercanas que construyeron pequeñas tiendas y tenderetes en todas las puertas que daban acceso al recinto militar. Al tratarse de un recinto que a lo largo de todas las épocas ha sido urbano, se constata en él la superposición de estructuras modernas, medievales y romanas. Conocemos mucho sobre el pasado romano de León gracias a dos ciencias, la historia y la arqueología. El campamento romano de la Legio Séptima posee una forma prácticamente rectangular con sus 4 esquinas redondeadas. Su eje más largo mide 570 metros, mientras que el lado pequeño mide unos 350 metros aproximadamente. Ocupa alrededor de unas 20 hectáreas. Como primer paso para su construcción, se realizó una zanja sobre la empalizada que creó la Legio Sexta, y sobre ella se produjo un relleno a modo de cimentación, a partir del cual se levantó un muro cuya altura podría haber superado los 4 metros. Pero en los últimos años de este campamento se realizó una muralla paralela a esta, consiguiendo entre ambas casi unos 7 metros de espesor. En el año 1966 se realizó la excavación de la denominada como Puerta Obispo, que está ubicada entre la catedral y el seminario. Allí se localizó la porta principal y sinistra del campamento, que tal y como muestra una posible reconstrucción, estaba compuesta por 2 torres rectangulares que estaban flanqueadas por un espacio de doble abovedado, que servía como entrada al interior del recinto campamental y que tenía 3 pisos de altura. También se ha confirmado la existencia de torres interiores de planta rectangular. La mayor dificultad que nos presenta a la hora de investigar el campamento de la Legio Séptima Gémina se encuentra en el estudio de su distribución interna, ya que las construcciones que tuvieron lugar durante las épocas medieval y moderna hicieron que algunos de los restos arqueológicos romanos quedasen sepultados bajo cimentaciones o destruidos por ellas. A pesar de estas eventualidades, parece que la ordenación intramuros de este campamento no difiere demasiado del resto de establecimientos en los que se aposentaban otras unidades legionarias. El Principia era el corazón del campamento y en su centro se encontraba el Sacellum, lugar a modo de santuario donde se guardaba la principal insignia de la legión, su águila. Dentro de este edificio también existían espacios dedicados a la administración y gestión del campamento, y bajo esta planta, a modo de sótano, había una estancia donde se almacenaba el tesoro de la legión. La localización de este Principia estaba junto a la calle Ancha y próximo a la plaza de la catedral. A pesar de ser el centro neurálgico del campamento y que podrían proporcionar gran cantidad de información de esta ocupación romana, no se han podido realizar excavaciones en casi ninguna de las zonas que ocupaba, debido a las edificaciones que actualmente se encuentran localizadas entre estos antiguos vestigios. Aún así, se puede crear una hipótesis de su apariencia y su estructura, ya que seguiría el mismo modelo de otros campamentos romanos que han sido estudiados. Por eso suponemos que su cara exterior estaba formada por rocas calizas y areniscas y que sus muros podrían haber sido revestidos de argamasa o recubiertos con estuco blanco. Los zócalos de estos alzados es bastante probable
que estuvieran decorados con pintura de color rojo. Su composición interna también sería semejante a la de otros campamentos, contando con una entrada que daría acceso a un patio porticado, una basílica desde la cual el legado arengaría las tropas, una capilla donde se guardarían los estandartes de la legión junto a la estatua del emperador y bajo la cual se localizaría el pequeño almacén subterráneo donde se custodiaba el dinero de la legión. Una pequeña parte de esta capilla fue descubierta en unas excavaciones realizadas en la calle San Pelayo. Otra de la estancia de estos Principia sería el tesoro, habitáculo en el cual se realizaban las gestiones económicas y se guardaban los libros de las mismas. También debía constar un tabularium, lugar donde se redactaban los informes de todas las actividades realizadas por la legión. El Praetorium, que era la casa del legado, se localizaba justo en la parte norte de estos Principia. Su proceso constructivo resultaba muy similar al del cuartel general, constando de un patio, entrada o recibidor, varias habitaciones para el legado, comedor de invierno calefactado, comedor de verano, despacho, capilla, habitaciones para los esclavos y un establo. Las Domi Tribunorum, o Casa de los Tribunos, se situaban al norte de la pretentura, separadas por la vía principales de los Principia. Su construcción y distribución interna era igual que la del Praetorium, aunque siempre éstas tenían un tamaño menor. Al norte de los Latera Praetori se localizaba la retentura, que ha sido la parte que hasta la actualidad ha aportado los mejores datos sobre las edificaciones internas del asentamiento de la Legio Séptima. Se han identificado parte de los restos arqueológicos aparecidos en su lado oriental de esta zona, como un granero. Junto a ese posible almacén, en el área oriental de la retentura, es probable que todavía bajo el subsuelo leonés se encuentre un hospital militar o valetudinarium. Aunque en la actualidad no se ha podido localizar exactamente con evidencias arqueológicas dicha construcción, este era el área habitual en el que se situaban este tipo de complejos. Además, esta hipótesis podría cobrar veracidad teniendo en cuenta que fue en la factura de la muralla más próxima a esta zona donde se halló una inscripción dedicada a dioses orientales relacionados con las aguas curativas. Los barracones o centurie se distribuían en las zonas de la retentura y, en el caso de León, también en el lado oeste de los Latera Praetori. Son prácticamente análogos a los levantados por la Legio Sexta Victris. Cada uno de ellos albergaba una centuria, es decir, 80 hombres. Su interior se dividía en 10 habitaciones o contubernia, a las que hay que sumar las estancias del centurión, cuya ubicación estaba en uno de los extremos de cada barracón. Estas edificaciones, en el caso del campamento de la Legio Séptima, carecían de pórtico exterior con el que sí contaban los legionarios de otros campamentos. Los zócalos de sus muros fueron fabricados con sillarejo de arenisca y pintados en color rojo, mientras que su alzado era construido con adobes y madera, siendo recubierto con pintura de color blanco. Como es lógico, en estas zonas debieron existir letrinas, lo que para nosotros son los retretes. Los romanos solían construirlas en madera y en forma de U o lineales. Se trataba de unos maderos colocados a poco más de medio metro de altura, con orificios circulares cada metro. Bajo él corría agua que arrastraba las defecaciones de estos legionarios hasta canales de evacuación. Como evidentemente no existía el papel higiénico, se limpiaban con una esponja atada a un palo, que era comunitaria de todos los usuarios de esta letrina, y que se limpiaba en un canal de agua limpia que se localizaba delante de los maderos en los que se sentaban. Es muy importante destacar también la función de los hórrea en este tipo de asentamientos. Estos graneros se aglutinaban generalmente en la zona central del campamento, aunque a veces también se emplazaban al lado de los barracones de cada cohorte. Tenía suma importancia almacenar grandes cantidades de grano, ya que en caso de que el campamento fuera asediado, la legión podría proteger su interior gracias a las murallas y su armamento defensivo.
Pero estos legionarios que defendían su lugar de asentamiento debían alimentarse. Conseguían el grano gracias al tributo que las poblaciones hispanas, al ser súbditos de Roma, tenían la obligación de proporcionarles de manera periódica. La mayoría de las termas eran públicas y fueron construidas por los emperadores. Las partes más reseñables de las termas eran el apodyterium, era el vestuario ubicado junto a la entrada. Allí dejaban sus ropas en una especie de hornacinas. Frigidarium, sala para los baños de agua fría. En el centro había una gran piscina, cuyo nombre era natatio. El tepidarium, que era la sala con temperatura intermedia. Su funcionalidad principal era la de preparar al bañista para pasar a la sala de agua caliente. Esta se llamaba caldarium. Con la monumentalidad y gran tamaño que solían tener las termas, os preguntaréis cómo podían calentarlas. Se llama hipocausto, el sistema de calefacción creado por los romanos. En el caso de las termas, en el exterior de las mismas, se localizaba un horno, en el que mediante la quema de madera se generaba una combustión que se enviaba a unas cañerías. Estas tuberías llevaban ese calor debajo del suelo de cada sala. Como vemos en la imagen, había un doble suelo, el de la sala y el del edificio termal. Entre ambos, una serie de pilastras construidas en ladrillo, en ese espacio en el que se movía el aire caliente. Pero no penséis que los romanos iban solamente a bañarse. Las termas también era un lugar donde hacer negocios, discutir de política y critiqueo. El asentamiento romano leonés cuenta con 2 termas, la primera de ellas en el interior del campamento militar romano. En el extremo suroriental de los Latera Praetorii, al borde de la Via Principalis y muy cerca de la Porta Principalis Sinistra, se localizaron en el siglo XIX unas termas que están ubicadas bajo los terrenos de la Catedral de León. Se construyeron en el siglo II después de Cristo. Una parte de las mismas fue excavada en las décadas pasadas, en la zona de las letrinas, donde aún se conserva 1 metro de alzado. Por eso sabemos que estos muros se revistieron con un encalado blanco, mientras que la decoración de los zócalos se pintó de color rojo. Algunos de sus espacios estaban abovedados. Las segundas termas aparecieron a extramuros y al este del campamento, en el actual barrio de San Lorenzo, durante unas excavaciones realizadas en el año 1933. En ellas se han encontrado ladrillos con la marca de la Legio Séptima Gemina Felix, lo que nos indica la participación de esta legión en su construcción. Se desconoce si estas termas tenían un uso exclusivamente militar o si, por el contrario, estaban destinadas a poder ser utilizadas por la población civil que acompañaba a los legionarios. La estructura de estos baños muestra 2 ambientes de hipocausto, prefurnia y formica, y una pequeña piscina interpretada como un caldarium o tepidarium. También se han identificado desagües, colectores y dependencias de servicio. No se conoce con exactitud el periodo de uso de estas instalaciones, pero la existencia de marcas en la cubierta o techo de este complejo nos indica que su uso se prolongó hasta mediados del siglo III después de Cristo. Las referencias más antiguas sobre el acueducto de León se remontan al año 1875, tras su aparición al norte de la ciudad. Su descripción se correspondía con la de un canal realizado con ladrillos, encontrándose marcados la mayoría de ellos con el sello de la Legio Séptima. En los años 50 del siglo XX, se volvería a encontrar otro tramo de este acueducto en la zona del barrio de San Esteban. También existe una referencia sobre su aparición en las inmediaciones de la puerta norte del recinto amurallado, que recordamos estaba localizada en el actual Arco de la Cárcel. La intervención arqueológica específica para conocer e investigar esta construcción hidráulica se realizó en el año 1999, a unos 3 kilómetros de distancia de la entrada norte del campamento. Su captación de agua es probable que proceda de uno o más manantiales de la zona, donde se pueden observar todavía hoy varias fuentes de gran caudal que se mantienen así incluso durante la época estival. Este acueducto era subterráneo y para que cumpliera su misión
debía localizarse su toma de agua en alguna ladera leonesa para que por inercia llegase el agua hasta el campamento. Para su construcción, se abrió una zanja tallada en las arcillas del sustrato geológico, y sobre ellas se colocó un fondo de cantos rodados trabados con arcilla. Sobre esta capa se colocó la propia base del canal, hecha con ladrillos. Las paredes eran del mismo material hasta una altura aproximada de medio metro. Todo el conjunto aparecía cubierto por una argamasa de color blanquecino, poco consistente y no impermeabilizante. Lo característico y a la vez llamativo de este acueducto, no habían sido recubiertas con ningún tipo de mortero hidráulico y su techumbre era encofrada. El subsuelo del campamento estaba horadado por numerosas canalizaciones que permitían introducir el agua transportada a través del acueducto hasta el interior del recinto. No olvidemos que al igual que tenían conductos para introducir los recursos para la vida, tenían cloacas para expulsar las aguas residuales al exterior del recinto amurallado. En el parking de San Pedro, ya fuera del campamento, se realizaron unas excavaciones arqueológicas hace un par de décadas, donde salió a la luz una gran construcción en forma rectangular, de tipo hidráulico y que se ha interpretado como un depósito de agua. En un momento posterior, esta estructura fue compartimentada, para usar parte de ella como calero. Los materiales hallados en su interior revelan que estuvo en uso desde la época del emperador Tiberio, con la Legio Sexta, hasta el gobierno de la dinastía Flavia, con la Legio Séptima. La Leonera. Volvemos enseguida. Te damos la bienvenida a la cafetería que se encuentra pegada a los juzgados de León. Cafetería Duna lleva 10 años abriendo de 6 a 23 horas de lunes a viernes y de 8:30 a 23 horas sábados y domingos. Con desayunos, tapas frías y calientes, bocadillos, sándwich, platos combinados y los mejores vinos. Tenemos doble pantalla para ver toda la Liga, la Champions y los partidos de la Cultural. Estamos en la avenida Sáenz de Miera número 4 al lado del Puente de los Leones con vistas al río Bernesga. Cafetería Duna te agradece estos 10 años junto a ti. ¿Necesitas un buen sofá y ver tu salón cambiado? En Click Sofá podrás elegir entre distintas composiciones. 3+2, sofá butaca, cheslong, sillones relax, muebles de salón, alfombras, cuadros, mesas de centro y ¡voilá! ¡Salón nuevo! ¡Salón nuevo! En Click Sofá somos expertos en poco fondo, adaptando nuestros modelos a tu espacio. Nuestra ventaja es que somos fabricantes. Estamos en Párroco Pablo 1038, Trobajo del Camino. Alto, este es tu momento. Prepárate en Academia de Estudios Policiales para formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Convocadas 2.456 plazas para Policía Nacional, 21 plazas para Policía Local de León y 1.671 plazas para Guardia Civil. Una de esas plazas cambiará tu vida y solo tienes que venir a prepararla a la Academia Líder en Castilla y León. Academia de Estudios Policiales está en la calle del Carmen número 7, segunda planta, edificio Roma. Teléfono 987 23 35 32. Nos avalan 30 años de experiencia. En Yanda Interiorismo cuidamos tu espacio con diseños exclusivos. Con tus indicaciones y nuestros interioristas diseñaremos tu proyecto de principio a fin. Vestimos tu hogar y creamos diseños activos. Creamos tu ambiente con soluciones dinámicas y eficaces. Tendencias en materiales sostenibles. Satisfacción garantizada. Proponnos y nosotros te lo diseñamos. En Yanda Interiorismo. Buscamos tu estilo. Y una decoración selecta. Donde las tiendas de Saray Hogar, justo detrás de la iglesia de Santa Ana, hemos abierto Saray Descanso. Un enorme local con decenas de colchones y somiers en exposición. Estas son algunas de nuestras inmejorables marcas sobre las que garantizamos tu descanso. Con las almohadas más saludables y exclusivas. Con juegos de sábanas, fundas nórdicas y edredones únicos. Ven a conocer la nueva tienda de Saray Descanso al lado de Saray Cortinas y de Saray Plus Salute. Somos maestros del descanso. Grupo Saray Hogar. En el corazón de León, en pleno barrio húmedo, disfruta de lo mejor de la gastronomía leonesa y asturiana en el Bodegón Asturleonés. Local totalmente climatizado, 3 salas independientes y una terraza exterior harán de tu estancia algo digno de repetir. Somos expertos en cachopos, ven y prueba el de cecina, jamón ibérico, setas y cabrales o atrévete con nuestro cachopo campeón, finalista en el campeonato Mejor Cachopo de España.
O si lo prefieres, puedes probar nuestras parrilladas del mar y de la tierra. Bodegón Asturleonés. Estamos en la calle Plegarias, junto a la iglesia de San Martín, León. ¿Te lo vas a perder? En Academia Logos te preparamos para oposiciones de ámbito estatal, autonómico y local. Te preparamos para administrativo y auxiliar administrativo para la Junta y para el Ayuntamiento de León, celadores, personal de servicios, técnico superior de educación infantil o para auxiliar de enfermería. En Academia Logos también contamos con reciclaje en formación subvencionada para trabajadores y desempleados y alquilamos nuestras instalaciones para sesiones de formación o reuniones. Desde siempre, Academia Logos, en Burgo Nuevo 1, 987 20 42 89. La Leonera. Ya estamos aquí. La historiografía sajona ha denominado como vicus a aquellos núcleos urbanos o suburbanos asociados a los fuertes o pequeños puestos de tropas auxiliares, mientras que ha utilizado el término canavae para referirse al núcleo civil que aparecía al lado de los campamentos de legionarios. Este asentamiento, junto a la puerta del campamento, estaba formado por comerciantes, artesanos y soldados licenciados que acompañaban a los militares aquí asentados. Como ya indicamos anteriormente, una vez que un aspirante formaba parte del ejército romano, aunque la legislación obligaba a que fueran hombres solteros, era común que esta condición se incumpliera. Por eso era frecuente que parte de la gente asentada en este lugar fueran esposas, padres e hijos de los legionarios que residían en el campamento. El vicus, ya más alejado del recinto amurallado, se encuentra en la vecina localidad de Puente Castro, situada a unos 2,5 kilómetros del campamento. Surgió como un asentamiento civil vinculado a este recinto. Se encuentra sobre una terraza fluvial en la margen izquierda del río Torío y a unos 500 metros de su confluencia con el río Bernesga. Fue en el año 2010 cuando se llevó a cabo una intervención arqueológica con motivo de la construcción de un vial, lo que sacó a la luz su antigua trama urbana. Su existencia ya era conocida gracias a las fuentes literarias antiguas, porque aparece nombrado en la vía número 1 del itinerario de Antonino, donde se la denomina como Ad Legio Septima Geminam, traducido como junto a Legio Séptima. Gracias a estas dos poblaciones de tipo civil, pero sobre todo a la localización exacta del campamento romano, hoy en día nuestra ciudad ocupa los mismos terrenos que siglos atrás ya fueron seleccionados por los romanos. Marco Ulpio Trajano, comúnmente conocido únicamente como Trajano, fue un emperador romano que gobernó entre los años 98 y 117 después de Cristo. Nació en Itálica, antigua ciudad romana que se localizaba muy cerca de la actual Sevilla. Fue el primer gobernador del Imperio Romano cuyo origen era hispano. El vínculo de unión entre Trajano y León viene dado por el ascenso militar, gracias a sus propios méritos del futuro líder romano. Esto le llevó a ser legado en el campamento de la Legio Séptima Gemina, y por lo tanto, a estar asentado junto a los legionarios en nuestra ciudad. Aquí vivió durante 3 años, en los cuales tuvo su residencia en la parte del Pretorio, concretamente en la actual calle de Sierra Pamley. En los momentos en los que el legado estaba en el campamento, ondeaba un estandarte de color escarlata en las proximidades de su residencia, para que los legionarios fueran conscientes de su presencia. Sus funciones se basaban en estipular la repartición de los botines, arengar a las tropas, programar actividades a realizar por la legión, mantener la paz en el área encomendada a su vigilancia y tener informado al gobierno de Roma de cualquier imprevisto que pudiera ocurrir. Otro personaje romano que habitó el campamento militar de la Legio Séptima Gemina fue Marcelo, quien nació y vivió en León durante la segunda mitad del siglo III después de Cristo. Era un centurión del que conocemos que estaba casado con Nonia, con quien tuvo 12 hijos. 2 de ellos eran Facundo y Primitivo, de quienes procede el nombre de la villa de Sagún, urbe donde se veneran desde hace siglos sus reliquias. Tanto hijos como padres vivían en el límite sur de la principal arteria del campamento, la Vía Principalis, que se corresponde con la actual calle ancha.
Concretamente, se ha fijado su residencia en el lugar donde hoy en día se localiza la Capilla del Cristo de la Victoria, aproximadamente a 20 metros de la entrada al recinto de legionarios por la Porta Principalis Destra, situada en el lado occidental de la muralla que lo protegía. El hecho que convirtió a Marcelo en un personaje importante de la historia romana leonesa fue su declaración como seguidor de Cristo. Ocurrió en el mes de julio del año 298. Por aquel entonces, en nuestro campamento se estaba celebrando una serie de fiestas en conmemoración del nacimiento del futuro emperador Valerio. Durante estas celebraciones, este centurión hizo pública su adoración a su único Dios, el cristiano. Recordemos que la religión tradicional romana era pagana, teniendo un Dios para cada uno de los aspectos de la vida. Y la práctica de cualquier otra religión que no fuera la oficial era motivo de persecución y castigo en todo el Imperio Romano. Marcelo reforzó la proclamación de su fe lanzando al suelo los atributos que identificaban su rango militar, su espada y el sarmiento de vid. Estos hechos le llevaron a ser condenado a muerte por decapitación el 29 de octubre del mismo año 298. Pasando con su fallecimiento a convertirse en mártir de la Iglesia Católica. Al igual que ocurrió en León, Astorga también tiene su origen en un campamento militar romano. En él estuvo asentada la Legio Décima Gémina desde finales del siglo I a.C. Fue fundada como Astúrica Augusta. Estos legionarios compartían misión con los de la capital leonesa. Su función principal, aparte de mantener la paz, se centraba en controlar las explotaciones auríferas de la zona y asegurar que su transporte hacia otros puntos del imperio fuera seguro. Al día de hoy, uno de los rasgos identificativos de Astorga son sus murallas. El gran conglomerado que son hoy en día viene dado por la unión de varias líneas defensivas. La primera de ellas fue levantada por los legionarios romanos. La segunda, realizada su factura en piedra, pertenece al momento en que Astúrica Augusta dejó de ser un recinto militar para ser un asentamiento civil. La tercera y última fue construida en los últimos siglos del Imperio Romano. La distribución interior de este campamento romano, habitado por militares de la 10ª Legión, seguía un esquema tradicional, prácticamente igual al de León, y poco a poco pasó a convertirse en una urbe habitada por población civil. El centro de la misma sería el Foro, plaza pública y centro de la ciudad. Su localización coincidía con la actual Plaza Mayor. En el lado occidental del Foro se ha documentado un templo relacionado con el culto imperial, para honrar la figura de Augusto, quien fue el promotor del primigenio asentamiento de legionarios. Justo al frente se localiza todavía en la actualidad la ergástula perfectamente conservada. Es una galería abovedada de unos 50 metros de largo, cuyo uso no está muy claro, pero al localizarse en uno de los laterales del corazón de la ciudad, podría tratarse de un pasadizo, ya que es una construcción semisubterránea. Por si esto no fuera suficiente, a pocos metros se localizan los restos arqueológicos de una domus romana. La parte que se conserva estaría situada junto a un peristilo, patio romano, en torno al que se distribuían las principales dependencias de una casa en el mundo romano. Pertenecía a una familia de clase alta, porque varias de sus estancias contaban con pintura mural decorada con elementos vegetales. Además, esta teoría refuerza el hecho de que contaran con unas pequeñas termas para su uso privado. Esta domus también estaba dotada de un salón de recepción, donde el domine o señor de la casa recibía sus visitas. Adornó su suelo con un mosaico denominado del oso y los pájaros, y que estaba dedicado a Orfeo, un personaje mitológico que con su lira consiguió grandes proezas, como fue rescatar a su amada del inframundo durmiendo al cancerbero. En el mes de abril de 2016 podíamos leer sobre nuevos descubrimientos en otra domus. En este caso, en la domus del pavimento de Opus Signinium,
que se localizaba en la esquina noroccidental del foro. Se han descubierto restos de mosaicos y partes de una estatua, concretamente un busto, y fragmentos de las extremidades. Según han confirmado las autoridades, la imagen sería de un fauno. A nivel arqueológico ha supuesto un gran revuelo que sigue revalorizando cada vez más la importancia del pasado romano de Astorga. Tal es la relevancia del pasado romano en Astorga que cada año celebran sus famosas fiestas de Astures y romanos, en las que participan la mayoría de los ciudadanos de la urbe. Recrean el campamento Astur y el romano, organizan combates entre los dos pueblos e incluso hacen carreras de cuadrigas. Supone un gran atractivo turístico en el que los maragatos reviven su historia. Las médulas, entorno natural que en época romana fue una de las más importantes explotaciones mineras de oro de todo el Imperio Romano. Se localizan en la comarca del Bierzo. Tal es su valor que en el año 1996 adquirieron el rango de bien de interés cultural. En el año 1997 fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 2002 designadas como Monumento Natural. En momentos anteriores ya hemos señalado que una función a cumplir por las legiones asentadas en la provincia leonesa era precisamente la de asegurar el envío de oro a otras partes del imperio. Pero, ¿por qué había oro en nuestras montañas y cómo lo extraían? Estas montañas rojizas de las médulas están compuestas por capas de arcilla, cantos, arenas, gravas y limos. Todos son depósitos rojos formados en el Mioceno y que fueron sedimentados por abanicos fluviales formados por calizas, cuarcitas y pizarras que poco a poco se fueron consolidando. En todo el conjunto del yacimiento aurífero de las médulas se diferencian tres formaciones distintas que corresponden a distintas fases del proceso de sedimentación y relleno. En un primer momento, los pueblos prerromanos ya sacaban el oro mediante un sistema de batea, que consistía en extraer, cribar y decantar los limos. Pero los romanos sofisticaron el sistema utilizando uno denominado como ruina montium. Su característica principal se basaba en utilizar la fuerza del agua para abrir huecos en el interior de las montañas. Para ello necesitaron trasvasar el agua de los ríos Sil, Tuero y Cabo, entre otros, que se embalsaba en la parte superior de la explotación. Se realizaban galerías con una notable pendiente por las que se soltaba el agua para que arrastrara la tierra que llegaba hasta los lavaderos, donde ya seleccionaban el material aurífero. Este sistema hidráulico utilizado en nuestras minas es extraordinario y prácticamente un ejemplo único en el mundo, ya que la cantidad de agua usada era ingente al igual que la longitud de los canales. De hecho, las médulas fueron las minas a cielo abierto más grandes del Imperio Romano. Estuvieron en funcionamiento desde el siglo I hasta principios del siglo III después de Cristo. Pero para que su explotación fuera posible, se tuvieron que realizar una serie de canales, 15 concretamente, que transportaban el agua hasta la zona minera. Un ejemplo de ellos es el Canal de Llamas de la Cabrera. Sigue el modelo tradicional de construcción, centrándose su característica en que al inicio tiene una inscripción que dice: Placi, procedente de la nación de los Siourri, cortó el canal. Es un canal estrecho y por el desgaste de la roca sabemos que su cauce tendría una profundidad de 5 a 10 centímetros. Otra conducción es la Peña Aguda. Es el canal más largo, contando con una longitud de 100 kilómetros. Por él discurrían las aguas del primer trasvase hidrográfico de la historia, realizado por los romanos para recoger las aguas de los ríos Sil y Duero. El famoso científico de época romana, Plinio el Viejo, quien se dedicó en su juventud a ser administrador de estas minas, relata en su Historia Naturalis que cada año se extraían unas 20.000 libras de oro, y para ello trabajaban un total de 60.000 obreros. Muy cerca de la capital, en Navatejera, se encuentra una hermosa villa. ¿Pero qué es una villa?
Podríamos denominarlas como casas de campo que fueron adquiriendo gran importancia con el paso del tiempo en el mundo romano. Cada villa tiene dos partes perfectamente diferenciadas. La primera de ellas es la pars urbana, compuesta por todas las estancias necesarias para formar una domus con las mismas comodidades de las de la ciudad y con una distribución interna semejante. La segunda, la pars rústica, estaba formada por tierras agrícolas y ganaderas pertenecientes al dueño de todo el complejo y trabajada por la servidumbre de éste. Para los romanos, la vida en el campo con las comodidades de la ciudad era reflejo de un gran estatus en la escala social. La villa de Navatejera está directamente relacionada con el campamento de la Legio Séptima Gémina, por la cercanía con la que se ubica respecto al recinto militar, unos 3 kilómetros aproximadamente, mientras que la normativa romana ordenaba localizarlas a más distancia de los centros urbanos. Se han descubierto en ella mosaicos con decoración vegetal y zonas calefactadas por hipocaustum. Supuso tal impacto a nivel arqueológico su descubrimiento que fue el primer yacimiento de estas características en contar con una cubierta para su protección. Después de este privilegio y tanto trabajo, para que lleve más de una década cerrada al público por falta de subvenciones. Hablando de villas, hay que reseñar la de los Villares, situada en la localidad de Quintana del Marco. Su tamaño refleja la importancia que tuvo durante el periodo romano. En el momento de la excavación se localizaron varias estancias pavimentadas con mosaicos, destacando uno de ellos, el de las Hilas y las Ninfas, que actualmente se muestra en el Museo de León y que representa al dios Hilas, raptado por las ninfas a quienes deslumbró con su belleza. También Quintana del Marco ha tenido un tesoro romano en la espadaña de su iglesia, el conocido como busto de Marco Aurelio, que fue decapitado al ser robado en el año 2013. Por suerte se localizó la cabeza antes de que saliera del país y está custodiada en la misma casa que el mosaico. En el mismo año, Fernando Regueras ya avanzó que no era una representación del emperador Marco Aurelio, sino que lo más lógico es que respondiera a un retrato del propietario de la villa. Otro ejemplo leonés es Castro Bergidum, localizado en la comarca del Bierzo. Fue una ciudad importante a nivel comercial por ocupar un puesto privilegiado en torno a varias calzadas romanas. El rasgo definitorio es la conservación y grandeza de sus murallas. Hoy en día es un ejemplo fundamental que muestra a través de ellas los acontecimientos de inseguridad y defensa de los habitantes por miedo a las oleadas bárbaras. El yacimiento arqueológico de la Edrada está situado al norte de Cacabelos, relacionado con Bergidum, ya que podría albergar la vida urbana de este asentamiento fortificado. Estos dos ejemplos nacen como consecuencia de las explotaciones auríferas de las médulas. En este caso, la Edrada, como urbe, cumpliría todos los servicios que sus habitantes y visitantes necesitaran. Entre ellos, se han localizado unas termas. Por último, nos acercaremos al poblado romano de Corona de Quintanilla, ubicado en Quintanilla de Somoza. Presenta un sistema doble de fosos defensivos. Se encuentra cerca de la explotación aurífera denominada La Barrera. Es un castro que nace para cumplir una misión secundaria en la extracción del oro. La estructura de sus casas es muy sencilla, constando únicamente de una estancia. Por los materiales arqueológicos encontrados en sus excavaciones, no se cree que sus habitantes fueran romanos, pero sí que estaban obligados a trabajar para ellos. Además, apenas se han encontrado fusayolas o pesas de telar, hecho que podría demostrar que prácticamente toda la población era masculina, siendo así un castro generado para las labores mineras.